Buenos días, chef. Buen día, ¿cómo están chicos, chicas? Bien chicos, vamos a empezar. El día de hoy, en la clase de procedimientos básicos de repostería, vamos a hacer continuidad con lo que es un ingrediente básico, un ingrediente esencial. Vamos a hablar de los leudantes. Voy a quitar la cámara, por favor, para que logren ver bien. Vamos a hablar de los leudantes. Los leudantes son agentes que ayudan a que crezca nuestra masa. Ustedes pueden ver, tenemos un sinfín de leudantes. Hoy vamos a estudiarlas cada una. Vean acá, es cuando la masa está hinchando. Esta es una masa de pan que está botando gas para hinchar. Los leudantes, vamos a definir conceptos específicamente. Vamos a decir que son productos que contribuyen a airear las masas y aumentar su volumen y proporciona esponjosidad. El proceso, la palabra leudar, quiere decir que es el proceso en el que va a producir o incorporar gases a un producto, productos que van a ser horneados, cocinados. Eh, Al producir este gas, al aumentar de volumen, su textura, la miga, cambia, se vuelve más esponjosa, más suave, mucho dependiendo el producto que se vaya a hacer. Después, según la historia, podemos decir que la la levadura biológica es con la que se inició, con la que en primera instancia se utilizó. La levadura nació gracias a un error, se podría decir, que personas que estaban elaborando pan olvidaron un trozo de pan, hornearlo, y lo dejaron a una temperatura, lo dejaron cerca del horno. Entonces, al estar cerca del horno, tenía una temperatura adecuada para que crezcan las bacterias en este pan. Entonces, empezó a fermentar esta masa. Al día siguiente, cuando volvieron a elaborar pan para evitar una reñida, para evitar que se les llame la atención, mezclaron este pan con una masa fresca. Al hacer esa mezcla, el pan fresco empezó a crecer más, a hinchar. Entonces ese aspecto, esa esponjosidad les gustó porque bien les dije que se consumía al inicio panes planos cocidos en piedra. Entonces al mezclar este pan fermentado se obtuvo un pan más hinchado, más suave, más esponjoso. Entonces ahí es donde empezaron a utilizar el pan fermentado. Ya posteriormente se fue industrializando, se fue mejorando y también descubriendo más leudantes. Los leudantes químicos, por ejemplo, son mezclas químicas, como dice su nombre, que ayudan a que crezca la masa igual a los leudantes. Un minuto, voy a silenciarles, chicos.
Bien, entonces esto ha nacido de esa manera. Ya posteriormente, con los años, se fue incorporando los leudantes químicos. Estos tienen corta durabilidad y rápido efecto. Vamos a hablar de la clasificación. Podemos clasificarlos en tres grupos grandes. Tenemos los leudantes físicos, los leudantes químicos y los leudantes biológicos. Los leudantes físicos, como dice el nombre físico, es por acción de la manipulación del hombre. Es decir, que va a hinchar no por la adición de algún leudante como la levadura fresca o el polvo de hornear. Van a hinchar, va a crecer por efecto de la elaboración, de la manipulación. Entre ellos podemos mencionar el hojaldre. El hojaldre es una masa que se separa por capas, capas que están entremezcladas entre masa y grasa. Esa separación de masa y grasa hace que se vea ese aspecto de mil hojas, de separación de capas. Esta masa originalmente no lleva polvo de hornear, no lleva levadura. Es una masa súper crocante y suave. Entonces es una masa hojaldrada que hincha en el horno, crece porque se van separando la masa de la grasa, no porque tenga algún leudante. Después tenemos la pasta choux o masa bomba, podríamos decir, que esta masa igual en el horno logra crecer, hinchar, pero tiene un espacio vacío para que se pueda rellenar. Este tipo de masa, igual por efecto de la manipulación, este tipo de masa se hace una precocción. Vamos a elaborar la próxima semana. Se hace una precocción, es decir, que se cocina en agua, la harina, y recién después se incorpora los huevos para posteriormente hornearlas o freírlas. Esto depende al producto que se vaya a sacar. La pasta choux es una base para derivar a varias recetas. Se puede trabajar churros, se pueden trabajar bombitas, eclairs, un sinfín de productos con esta misma técnica. Todos esos productos logran hinchar y crecer por efecto del batido y también por la cantidad de huevo que se utiliza en esta preparación. Un ejemplo más podemos mencionar a los bizcochos, un queque, por ejemplo, en algunos casos no necesita polvo de hornear o una masa de brazo gitano porque el huevo es un leudante natural, va a hacer que hinche, sea suave, sin necesidad de la adición del polvo de hornear. Perdón. Después tenemos los leudantes químicos. Los leudantes químicos, tenemos varios ejemplos de los leudantes químicos. Como dice el nombre, es una combinación de ciertos productos químicos que van a hacer reacción al contacto con el líquido, al contacto con la preparación. Los leudantes químicos tienen efecto rápido, es decir, una vez que se agrega el agente químico a la preparación, ese momento se debe hornear para que haga su efecto. Si nosotros tardamos al hornear, nuestra preparación pierde su efecto. Ya no llega a hinchar, ya no llega a tener una masa esponjosa. Entre ellos tenemos el polvo de hornear. El polvo de hornear es el más clásico, ¿no? Lo que más usamos. Es una mezcla de bicarbonato de sodio, cremor tártaro y algún fosfato para ayudar a que crezca con un poco de almidón de maíz o en todo caso de arroz. Esta mezcla hace que crezca nuestra preparación. Entra de todo un poco, se podría decir, en pequeñas proporciones. Otro ejemplo de un leudante químico tenemos el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio tiene igual un poder leudante, no tan fuerte como el polvo de hornear porque no está en combinación de otras más. El bicarbonato de sodio en repostería, cuando exageramos el uso,
da un sabor desagradable. Se utiliza en pequeñas cantidades y se utiliza especialmente cuando se va a trabajar productos que vayan a oxidar. El bicarbonato de sodio es un antioxidante, es decir, que va a ayudar a que mantenga o resalte el color. En cocina, por ejemplo, el bicarbonato de sodio se utiliza para cocinar rápido los productos y para mantener el color, por ejemplo, los vegetales, el brócoli, las vainitas, si ustedes ponen un poquito de bicarbonato de sodio, va a mantener ese color verde agradable y no se va a oscurecer. También en repostería tiene esa misma finalidad. Cuando utilizamos en un queque de plátano o cuando utilizamos en un queque de zanahoria, el color no se va a hacer opaco. Al contrario, va a resaltar y se va a volver más agradable su color. El plátano se va a volver en un café chocolatoso. La zanahoria va a resaltar el color naranja. Entonces ayuda en eso y también a leudar, como dice, por encima de los 60 grados, empieza a hinchar. Otro ejemplo de leudantes químicos tenemos el cremor tártaro. El cremor tártaro es igual un agente químico que ayuda a que en el caso de las claras de huevo, generalmente se utiliza para el batido de las claras de huevo, a que la clara de huevo mantenga firme, no se separe otra vez, uno. Dos, ayuda a que a soportar la cantidad de azúcar, es decir, que al momento de hacer merengues, generalmente en merengues se utiliza el cremor tártaro. Al momento de agregar una cantidad máxima de azúcar o un almíbar, el cremor tártaro hace que siga la consistencia aireada de las claras batidas. Ayuda a que no se cristalice nuestro azúcar en las claras. En el polvo de hornear entra una cierta cantidad de cremor tártaro, les mencioné, ¿no es cierto? Ayuda a que no se sienta el sabor del bicarbonato. Habíamos hablado que el bicarbonato de sodio tiene un sabor fuerte, entonces ayuda a controlar ese sabor. ¿Qué más podemos hablar? El cremor tártaro en sí no se llega a utilizar tanto en preparaciones como masas, galletas, porque es poco el efecto que tiene en esos casos. Bien, esos son los leudantes químicos que tenemos. Vamos a pasar a los leudantes biológicos. Leudantes biológicos o levaduras biológicas. Una levadura es un organismo vivo, son microorganismos vivos. Puede ser un hongo, enzimas que producen por una fermentación. Estos organismos vivos producen cambios en nuestra elaboración, cambios bioquímicos. Ayuda a que crezca nuestra masa, a que hinche. Por eso los leudantes biológicos generalmente se utilizan en panadería. Los biológicos se utilizan en panadería por el efecto que da el sabor ácido, por la manipulación que se hace dentro de lo que es panadería. Requiere bastante manipulación, al contrario de lo que es los leudantes químicos. En los leudantes biológicos se debe manipular más la masa para poder activar el gluten y pueda crecer estos microorganismos vivos. ¿Cuál es el esquema? ¿Qué es lo que pasa cuando nuestra levadura empieza a hinchar, a producirse? Empieza a soltar el dióxido de carbono, es decir, que cuando la levadura se activa con, con el añadido de líquido a cierta temperatura, es una temperatura tibia entre 40 a 50 grados aproximadamente, empieza a botar dióxido de carbono y a reproducirse. Podemos ver aquí en la imagen de lo que era uno se vuelven dos y nuestra masa de esa forma va creciendo. Si nuestra masa no está bien manipulada, no está el gluten activo, no está elástica nuestra masa,
no se logra el leudado, es decir, que nuestra masa no va a hinchar. Gracias a esta separación de burbujas, vamos a llamarlo, porque estas burbujas tienen dióxido de carbono que elimina las levaduras, y alcohol, en combinación de dióxido de carbono y alcohol, hacen que tenga esta porosidad nuestra masa, hace que sea esponjoso. Esas cámaras de aire pequeñas es la división de las levaduras, de los microorganismos vivos. Bien. Después vamos a mencionar los tipos de leudantes biológicos. Dentro de los leudantes biológicos, es decir, las levaduras, conocemos 4, pero hay otras que también se utilizan en panadería. La levadura fresca es la clásica que conocemos, viene en barras y tiene corta durabilidad. Debemos mantenerlo refrigerado y controlar. Después tenemos la levadura seca instantánea. Como ven acá, son pequeñas barritas, se podría decir que el efecto es rápido, simplemente se puede mezclar con los ingredientes secos y amasar. Esta levadura seca instantánea es más fácil de usar y conservar, dura más tiempo y el efecto es más rápido, es decir, que no requiere diluir y no requiere tiempo para que ésta logre hinchar y recién utilizar en la masa. Es más rápida, por eso dice instantánea. Después tenemos la levadura seca activa. La levadura seca activa no la tenemos aquí en imagen, son pequeñas bolitas que se debe hidratar, incorporar un poco de azúcar, un poco de harina y dejar unos 20 minutos aproximadamente a que crezcan esas bacterias para recién utilizar como si fuera una levadura fresca. Esta demora más, pero tiene mayor efecto, es decir, que en pequeñas cantidades hincha más la masa. ¿Conocen esta activa que viene en sobres azules de Flake? ¿Alguna vez han elaborado pan con esto? Después tenemos la levadura líquida. En nuestro medio no la encontramos. En otros países es fácil su utilización porque se mezcla con el agua y ya tiene el efecto. Muy aparte de estas levaduras que más conocemos, también podemos mencionar la masa madre, se podría decir, es un prefermento que se hace con harina y agua, que se deja fermentar prácticamente para que crezcan las bacterias durante una semana aproximadamente y recién utilizarlas en panadería. Este fermento puede ser alimentado, puede ser mantenido por mucho tiempo. Se va agregando más harina, más agua, más harina, más agua y siguen creciendo las bacterias. Esto ayuda en caso de que no se pueda conseguir las levaduras ya industrializadas. Es fácil su elaboración y también la fragancia de estos panes es menos ácida que las levaduras industrializadas. También otros utilizan tradicionalmente, se podría decir, la borra de chicha, que la borra de chicha también es un fermento de un maíz, entonces va a ayudar a crecer microorganismos y va a ayudar a crecer nuestra masa. En los campos, en las provincias, todavía trabajan con la borra de chicha porque no tienen tanta accesibilidad a los productos, entonces no les llega a los productos industrializados, pero el pan sabemos que es un alimento base, entonces ellos elaboran de esa manera. Conservación, ¿cómo debemos guardar las levaduras? En el caso de las levaduras químicas, debemos poner en frascos herméticamente cerrados y estos deben estar en un lugar fresco simplemente, no refrigerarlos, no necesita refrigeración. Los leudantes químicos debemos fijarnos la duración de la fecha de vencimiento del sobre. Ese es el tiempo de vida. En cambio, con las levaduras biológicas, con los leudantes biológicos, necesitamos mantener ciertos márgenes de temperatura, de tiempo,
En el caso de la levadura fresca, podemos mencionar que si sobrepasa los 55 grados, llegando a los 60, la levadura muere. Es decir, que no se debe trabajar con agua caliente en la elaboración y tampoco se debe conservar sobre esas temperaturas porque la levadura ya no sirve, se daña. Para la elaboración, la levadura debe estar aproximadamente a unos 40 grados, 35 grados para que logre crecer, logre hinchar para su reproducción. Bajo eso, a los 10 grados empieza a perder efecto. Y para su conservación debe estar bajo los 4 grados, entre los 4 grados, chicos, no bajo, entre los 4 grados, porque tiene que estar fría y mantener los microorganismos. Si nosotros bajamos esta temperatura, la vamos a congelar, va a enfriar mucho y se va a morir de la misma manera. No se debe congelar la levadura fresca. Debemos mantener un margen frío nada más. Y de todas formas, una vez abierta la levadura fresca, deben tratar de utilizar en un lapso de 10 días. Si nosotros mantenemos más tiempo, nuestra consistencia, como ya ha entrado oxígeno a la levadura, va a cambiar la consistencia. Una buena levadura fresca es cuando está estable, ustedes presionan y tiende a agrietarse y el olor es agradable. Pero cuando la levadura fresca ya está en mal estado, esta empieza a volverse pegajosa, chiclosa se podría decir, y el color se vuelve más oscuro, un tanto más marrón, y el olor es putrefacto, más claro, llega a tener un olor desagradable, que ya no es consumible, no va a hinchar, no va a tener ningún efecto en nuestra masa si nosotros utilizamos así. Después, las levaduras biológicas, la seca activa, la seca instantánea, esas necesitamos conservar igual en frasco herméticamente cerrado, en lugares frescos, no necesariamente dentro del refrigerador. Esas se pueden conservar al ambiente, pero cuidando que no sea un ambiente muy caliente. Eso es lo que necesitamos saber de los leudantes. Quisiera saber si tienen alguna duda sobre este tema, que hablen, pregunten para no quedarse con dudas. Chef, ¿esta presentación lo va a subir al Classroom, ¿no? Sí, le voy a subir. Como siempre hemos hecho, ¿no? Al Classroom y al WhatsApp les paso el link, ¿no? Les paso la clase grabada, les paso esta misma clase, pero les paso de forma escrita, es decir, en formato PDF, para que ustedes puedan leer en caso de que no tengan mucho acceso a Internet para entrar al YouTube. Pueden descargarse el PDF porque el PDF yo estoy elaborando no es de una página de internet, entonces no les va a pedir que estén conectados. Pueden descargarlo. Una vez descargado pueden leer y estudiar de ese PDF. Es la misma información. De lo mismo voy a tomar el examen. La siguiente semana tenemos examen del segundo parcial. Tenemos que correr con el avance. Después les voy a mandar también la segunda práctica que hemos elaborado alfajores y les voy a mandar aparte de los alfajores, otras recetas más que se elaboran de esa misma manera para que vayan adjuntando un recetario. ¿Está claro, chicos? Sí, chef. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algún problema de repente con la plataforma, con sus tareas? Personas que no han dado el examen, lo están dejando, ¿qué es lo que está pasando? Hay varias personas que no han respondido el examen. Chef, el video le puedo enviar después de la clase, después de que termine la clase. Es que yo lo hice en video ¿Ya? y no leí bien y usted pidió en foto. Y ahora Sí. le estoy sacando fotos para volver a subirlo.
No te preocupes. De todas formas, para la evaluación del primer parcial, las actividades que se hicieron para el primer parcial, tenemos esta semana más para que puedan enviar, es decir, que se ha dado más tiempo. Y a la Ah, siguiente ya, semana, entrando al segundo parcial, recién todo lo que corresponde al segundo parcial, chicos. ya, chef. ¿Alguna otra duda, chicos? Bien, creo que ya. Eso, eso Dígame, sería dígame. todo, chef. No, no, Ah, eso ya, sería todo, chef. listo. Muchas gracias. No se pierdan, por favor. Vamos a la siguiente semana a subir las notas y les voy a mostrar, ya sea en la plataforma o por la clase misma. Gracias, chicos. No salgan, cuídense. A usted.